esto vamos a usar una preposición que también en anteriores emisiones hemos platicado, que va a ser ipan. Como recuerdas, Vika, siempre que reunimos o juntamos las palabras pierden la terminación. Entonces va a ser, la estación verde va a ser xoipan. 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 Aquí vamos a estar hablando de el lugar donde es verde o el tiempo verde. Ok. Y la estación seca, vamos a hablar entonces aquí sobre el sol o el calor. En otras emisiones también hemos trabajado este tema. Para decir sol, día, destino, vamos a decir tonal. 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 Ajá. Y lugar, vamos a decir co. Entonces, la estación seca o la estación de calor o el calor del sol, vamos a decir tonalco. 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 Entonces, ahí tenemos los dos. Y dentro de estas dos estaciones se manejaban ya culturalmente muchos aspectos como de sacrificio humano o de sacrificio de niños. Este es un tema que ha sido muy controversial porque hay muchos investigadores que dicen que efectivamente pasó, otros dicen que son meras interpretaciones. Y bueno, creo que aquí es una invitación a toda la gente que tiene esta curiosidad, pues que se acerque a los libros. Actualmente en internet hay muchísimas fuentes y creo que nos da un buen aspecto de nuestra cultura general. Porque a veces escuchamos a muchos extranjeros que llegan y nos dicen, oye, es que aquí sacrificaban, es que aquí quitaban. Y los mexicanos no sabemos. Y les hicimos un favor enorme al quitarles eso, ¿no? Y tú cuando no sabes qué decir, pues entonces te quedas en una posición de indefensión, ¿eh? Somos como niños, nuestra cultura finalmente es como un niño que no sabe qué decir ante un adulto. Claro. Porque no hemos tenido esa curiosidad por investigar nuestras propias raíces. Entonces aquí es la división básica entre las dos estaciones del año. Entonces, decíamos que tenemos la estación seca y nuestra estación de lluvias o nuestra estación verde. Estación seca, tonalca. Vamos a decir tonalco. Tonalco. Casi, estuve a punto. Tonalco. Recuerden que la lengua náhuatl tiene esta característica de ser aglutinante. Entonces tenemos nuestro tonal de nuestro sol o calor y luego con lugar, ¿no? Tonalco. Tonalco. Ahí tenemos nuestro lugar seco. Perfecto. O tiempo seco. Y después nuestro tiempo verde. A ver, Vicky, ¿te acuerdas cómo era verde en náhuatl? No me acuerdo. Bueno, nuestros amigos aquí. ¿No? Por ahí. Ah, por ahí. Alguien por ahí. Pero Shoktik, exactamente. Quitamos toda la terminación, nos quedamos con sho. Y después, ¿cuál era la terminación para decir sobre o en? Ipan. Ipan. Y nada más se queda an. Y nada más decimos Chopin. Chopin. Perfecto. Chopin, y ahí tenemos nuestra estación verde. Entonces, recapitulando un poco, sí, en la cultura náhuatl no tenemos las 4 estaciones, porque bueno, son aspectos culturales, pero sí tenemos nuestra estación verde y nuestra estación de lluvia. Y nada más como nota cultural, en la cosmovisión náhuatl, pues cuando llovía, todo el agua se iba a los cerros y después de los cerros regresaba a los cultivos, que es donde daba la vida en el maíz, ¿no? Me encanta el mensaje del día de hoy. Me gustó mucho que platicaste que la verdad el mexicano, el único problema tenemos es que peleamos con México, ¿no? Que sabemos todo de todos lados menos de México, así que ahí estuvo la información y el mensaje. Si usted quiere volver a ver esta información para que se aprenda estas palabras, puede verlo en Facebook Live, puede poner el video. Repítalo las veces que sea necesario, tómele video, póngalo en sus tiempos libres para que pueda aprender, porque es una lengua un poco complicada, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados a escucharlos o a leerlo, bueno, pues ahí tienen la información en Facebook Live, corte ese pedacito para que usted pueda practicar, o si no, también pueden acudir a tus cursos. Sí, que nos contacten al 2224-566285 y aprovecho, el próximo domingo tendremos una visita, un recorrido en náhuatl, exclusivamente en náhuatl, una invitación para la gente que tenga curiosidad en aprender náhuatl, que no sepa náhuatl. Vamos a hacer un recorrido en el Museo Regional de Lina, el de Los Fuertes. Va a ser gratuito. Tú vas a hacer un recorrido y al mismo tiempo ahí te proponemos aprender náhuatl, aunque tú no sepas náhuatl. Entonces ahí nos contactan y les damos su cortesía. Uriel, me suena excelente. Ya me entró ahí las ganas de toser porque quiero ir a aprender náhuatl. ¿Cómo se dice toser en náhuatl? Toser, bueno, podemos decir octli. Octli, yo octli mucho. Muchísimas gracias, Uriel. Ahí está la información. Puede buscar también Xihuala en Facebook para que usted pueda aprender este idioma que es la verdad, perdiéndose, ¿no? Cada vez menos gente lo habla, así que usted aproveche la oportunidad, vaya a estos cursos y apréndase estas palabras para que usted pueda tener este idioma, este dialecto que está también precioso y se parece mucho al español. Muchas gracias, Uriel. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte que es aquí. Estamos en la recta final de Vive Mejor.